Hace unas horitas sentíamos algunos ruidos de tormenta, ¿no? Truenos, y por ahí alguno dice, por algún lado debe haber caído piedra o debe haber sido fuerte la tormenta, ¿sí? Y hasta quizás algunos se asustan de esos ruidos. Imagínense la voz de estruendo, ¿no? De nuestro Dios, de nuestro amado Señor, impartiendo, dando órdenes, declarando creación, declarando vida a lo que está muerto. Voz de estruendo, voz de Dios. Y es lo que vamos a escuchar en esta tarde. Le invito a que tome su asiento. Bueno, ayer se dice, porque vieron que hay día de todos, que fue el día del hermano. Así que muchos nos escrachamos. Nos escrachamos entre todos. Y fuimos, bueno, dijimos, bueno, ya está, vamos a poner esta foto porque ya quedamos muy, ¿sí?, expuestos, pero a pesar de que todos los días se puede conmemorar algo, sabemos que damos gracias a Dios porque somos hermanos, amén. Nosotros somos hermanos. ¿Y cuánto hemos encontrado nuestra verdadera familia quizás en este lugar? Amén. Ante quizás diferentes situaciones hemos podido descansar y saber que tenemos a mi hermano que pelea, que guerrea conmigo, que me ayuda, o que simplemente con un abrazo, un saludo y estoy orando por vos, pero demasiado, suficiente para pasar cualquier situación. Así que feliz día a la hermandad, el camino hacia Dios, amén, que podemos contar con buenos amigos, buenos hermanos de años. ¿Y cómo será que después de tantos años ya hasta somos algunos parientes? Tenemos sobrinos, tenemos tíos, tenemos primos, ¿sí? Ya pasamos también a parentescos. Y lo más importante, que tenemos a nuestro Padre Celestial, que es el que nos une en una fe, en un bautismo, en un espíritu. Nos da la gracia y la victoria para que podamos celebrar este tiempo de coinonía. Lo necesitamos, amén. Necesitamos congregarnos. Por algo la palabra del Señor dice, algunos lo tienen por costumbre, que esa no sea nuestra mala costumbre de no venir, sino un buen hábito, amén. Necesitamos congregarnos, necesitamos, así como la iglesia que se unía, la iglesia que estaba ahí y se unía, amén, en hechos, y tenía un mismo sentir y compartían las cosas y entendían que debían pasar tiempo orando, no sé si 10, 18, 28, o como mi papá que tiene el mes de 30 y algo, yo le decía a la chica, no vamos a cobrar más con este mes que no termina. Pero en el espíritu, amén, seguir declarando días de victoria, de oración y creer que es tiempo para hablar la palabra del Señor. Que siempre oremos, hermanos, para que no se cierren estas puertas, amén. Y aunque quizás pueden pasar situaciones difíciles como la pasamos en la pandemia, siempre se predicó la palabra del Señor, siempre hubo palabra de Dios y aún hasta lo más mínimo hemos podido escuchar en un cortito tiempo, o en un devocional o en la radio, o esta mañana que ya también se pudieron empezar las reuniones de los días miércoles, poder saber de que hay palabra del Señor para cada uno de nosotros. Así que, ¿estás preparado para escuchar palabra del Señor? Generalmente siempre preguntamos si hemos traído nuestra Biblia de papel, ¿sí? No, ahora solemos acostumbrarnos. Tenemos ya, gracias a Dios, nuestra tecnología, nuestros teléfonos. También ahora en la pantalla, gracias a los chicos que siempre están dispuestos ahí a ponernos las letras, los versículos, ¿no? Pero desde el domingo a la tarde que se viene predicando, bueno, cultos gloriosos como hemos tenido desde la mañana, de predicación de la palabra, de traer ahí el tiempo justo cuando la revelación y la palabra del Señor llega a cada una de nuestras vidas y se cumple el momento que Dios quiere que se cumple y en los propósitos que Él quiere. Hablábamos de esto de las palabras rojas. ¿Recuerdan la Biblia? ¿Alguno la tiene, que tiene las palabras rojas? ¿Sí? ¿Quién hablaba esas palabras? Jesús, ¿sí? Y antes teníamos la pastora Margarita Salat, era todo, ¿sí? Era que tenía la librería, tenía ahí la tesorería, tenía los remedios para si algo nos pasaba. Ahora, gracias a Dios,
Ya tenemos diferentes áreas y personas encargadas, pero ella traía la Biblia y las traía todas en nylon, ¿cuántos recuerdan? ¿Sí? Pero en la tapa decía palabras de Jesús, ¿sí? En rojo, ¿sí? Decía y se destacaba. Yo tengo una de esas versiones en mi casa y la verdad que llamaba la atención, y uno, si quizás alguna vez tenía que buscar algún fragmento, algún pasaje de la Biblia, un poco ahí con el tiempo ajustado, ¿qué es lo que más resaltaba ahí, la búsqueda? Las palabras en rojo. Claro, porque acá no vamos a fallar, decíamos, ¿no? Estas las dijo el Señor Jesús, así que las vamos a decir nosotros, las vamos a leer o las vamos a compartir. Pero en cierta manera hay muchas palabras y muchas frases que yo ponía así brevemente a buscar algunas frases que quizás nos identifiquen con algún momento o con algún personaje o con alguien. Algunas son muy filosóficas. Por ejemplo, les voy a leer alguna. Pienso, luego existo. ¿La dijo alguna vez o la escuchó? No sé ni cómo la entendemos, pero nosotros la decimos por ahí, ¿no? Pienso, luego existo. Hay que pensar. ¿Han escuchado el conocimiento es poder? ¡Wow! El fin y último, la vida sin examen no merece ser vivida. Eso para los exámenes de la escuela, del Instituto Bíblico. Después yo buscaba otras más populares. Quizás se acuerdan de esta, la pelota no se mancha. ¿Se acuerdan quién lo dijo? ¿Sí? Hay otro personaje muy conocido que dijo, es que no me tienen paciencia. Por ahí la repetimos y la hacemos eco cuando nos pasa alguna situación. Quizás otra, si te ven bien, te contraten, si te ven mal o algo así, te maltratan, ¿sí? ¿Sí? Una de las señoras que tiene trayectoria en la televisión lo dijo. Hay otra que dijo, si querés llorar, llorá. No es muy profundo, pero bueno, se ve que impactó. Fue en un momento justo y por ahí hasta la sabemos usar. Son palabras, nos hacen recordar momentos, nos hacen recordar personajes, nos hacen recordar historias, situaciones. Algunos nos producen gracia. La casa está en orden, dijo alguien una vez. Síganme, no los voy a defraudar. Trae recuerdos. Argentinos, argentinas. También fueron frases muy populares por ahí. Bueno, y una de las últimas, hay un montón, pero esta quizás también la recuerdan. Andá para allá. ¿A quién le dijeron? Andá para allá, bobo. Sí, algunos se las hicieron remera, hay tacitas, ¿sí? Son quizás palabras o frases que han sido destacadas, se reconocen, y yo creo que en la mente de ustedes son populares y recordaron quién fue el personaje o el momento en que se dijeron cada una de estas frases. Pero a pesar de que podría estar con muchísimas frases más que son enriquecedoras, que pueden traer más conocimiento, que son apropiadas muchas veces en nuestro léxico o en cualquier situación que vivamos, quiero hablarles de las palabras de Jesús. Qué mayor ejemplo de elocuencia, de autoridad celestial, de soberanía, de divinidad, de una persona que cuando se puso en pie, aún de niño, demostró poder y autoridad celestial. Las palabras de Jesús no quedaban como cualquier palabra. Dicen que se asombraban los sabios, se asombraban los estudiosos, se asombraban los que día a día repetían la palabra y se dedicaban a esto, se asombraban y decían, ¿y esto de dónde saca tanta sabiduría? ¿De dónde puede salir algo bueno de ese lugar de donde salió Jesús? ¿Puede salir algo bueno? ¿Puede haber algún conocimiento? Y otros expresaban, ¿y este habla así si es un hijo del carpintero? ¿O no es el hijo del carpintero este? Refiriéndose a Jesús, quizás menospreciando las palabras de nuestro Señor. Cuando podemos ver que en su trayectoria aquí en la tierra tuvo este ministerio de 3 años, pudo marcar cada una de sus palabras.
Palabras que no surgieron justamente en ese momento, sino que muchas de ellas fueron profecías. Amén. Y me gustaría que me acompañen al libro de Mateo, por favor. ¿Qué más de hablar de las palabras de Jesús en los evangelios? Mateo capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 15. Pero Jesús les dijo, así debe hacerse porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. ¿Sí? Hay otra versión que dice, tenemos que cumplir con todo lo que Dios manda. Fíjense, un acontecimiento después de 400 años de silencio, pero donde Dios y el Espíritu de Dios seguían hablando a corazones, seguían transformando vidas, y un hombre del desierto que dice que comía langostas y se vestía de una manera muy particular, con algunas túnicas, algunos trapos así, era justamente Juan el Bautista, quien estaba ahí. Dice que la gente se le acercaba, aún los escribas y los fariseos se le acercaban porque él bautizaba en el Jordán. Bautizaba en un bautismo de arrepentimiento, incluso se indignaba porque era de un temperamento fuerte cuando venían ciertas personas y lo querían hacer por solamente una apariencia. Sin embargo, cuando se encontró con Jesús, Jesús entendió que ese era el tiempo cuando él debía ser bautizado para cumplir con lo que Dios les había mandado. Y eso se lo dijo a Juan. Y Juan al principio no entendió, dijo, pero Señor, yo tengo que ser bautizado por vos. A pesar de que tenían un parentesco, quizás hasta habían jugado juntos. No sé cuál había sido esa crianza en ellos, pero había autoridad de Dios de parte del Padre para la vida de Jesucristo. Y entendió que había que hablar esas palabras y tenía que tener ese momento del cual Dios complacía que estuviera con él. Luego conocemos el acontecimiento tan glorioso cuando los cielos se abren y desciende en forma de paloma el Espíritu Santo y hay una voz audible, como sentíamos, voz de estruendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cada vez que podemos ver la autoridad y la persona de Jesús moverse, aún desde ese momento cuando inició ese ministerio, cuando ya los seguidores de Juan decían, mirá, lo están siguiendo más a Jesús, se entendía, y luego de varios procesos que pasaron, que la palabra del Señor abundaba en él, que no era cualquier persona, que no era un hombre común y corriente, aunque era 100% hombre, sino que había parte de Dios en él. Y hay palabras de las cuales Jesús repite, muchas de ellas, hay muchísimas. Quiero hablarles solamente de algunas. Por ejemplo, la palabra Padre, más de 160 veces la repite Jesús. Jesús era una persona que nunca se separó del Padre, porque el Padre y él uno eran. ¿Sí? Las palabras de mi Padre yo las digo, yo las repito, yo las predico. Amén. Siempre que bendecía, decía el Padre, se dirigía al Padre nuestro. Amén. Siempre la palabra Padre estaba en él, le decía, Abba Padre, papito querido. Había comunión con su Padre y cada vez que alguien venía a quizás quitar o menospreciar su autoridad, él decía, mi Padre es el que me ha dicho, mi Padre es el que me guía, yo estoy con el Padre. Toda cosa y potestad me es dada ¿de quién? De mi Padre, toda autoridad. Cada uno de los pasos que él hacía reflejaba que era uno con el Padre. Y obviamente Padre, Hijo y Espíritu Santo estaban ahí guiando su vida. Hasta sus últimas palabras en la cruz del Calvario dijo, Padre mío, ¿sí? Entrego mi espíritu a ti, Señor. O perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchas de las palabras de las cuales Jesús se refería mencionaba al Padre.
de esas rojitas, de esas que resaltan, que por algo se resaltan, porque había autoridad de parte de Dios. Otra de las palabras que puedo recalcar es la palabra reino. Reino lo dijo más de 100 veces. ¡Wow! ¡Qué reino! Y a veces era mal interpretado y se hablaba de un reino de espada, un reino de político, un reino que iba a venir con guerra, y sin embargo vino de la manera más humilde y establecía ese reino soberano donde venía a transformar corazones. Amén. Donde venía por su palabra a establecer un reino y una autoridad de una persona nacida de nuevo, de una persona que tenía que predicar y entender que la vida nueva era teniéndole a Jesús, no con cosas externas, no con una religiosidad, sino tener el reino de Dios es aceptar la voluntad y la soberanía de Dios, y eso es lo que él predicaba. El reino de Dios establecido aún en esa oración modelo. Él dijo, tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya la gloria. Qué tremendo cuando la palabra del Señor, la palabra del mismo Jesús se hizo carne, esa misma palabra que habitó entre nosotros, esa misma palabra que Jesús esbozaba con sus labios y con toda autoridad, hablando de un reino de poder, de un reino donde quizás muchas cosas humanamente no se entendían, pero tenían que creer que ese reino estaba desde el momento que Jesús llegó a sus vidas. Ya tenía que cambiar toda esa historia que venía en ellos. Tenían que aceptar que ese Mesías profetizado por el profeta Isaías, ese nacimiento virginal y ese nacimiento que iba a venir, y aún esa muerte y crucifixión que él tanto anticipaba y decía que iba a llegar ese momento, ese reino de Dios se establecía y se tenía que ser predicado. Un reino de Dios establecido donde no era de la manera, yo siempre digo que era como el reino del revés, ¿no? Valga las frases. Donde tenían que ser humildes, donde se tenía que poner la otra mejilla. Eso enseñaba el Jesús. Eso enseñaba nuestro Señor Jesús. Donde se tenía que establecer la misericordia, el perdonar, ¿cuántas veces? 70 veces 7. Con algo simbólico, diciendo siempre. Un reino que hablaba de amor, un reino que hablaba de no juzgar, ni yo te condeno, le dijo una mujer, vete y no peques más. Un reino que hablaba de empatía, de sanar y acercarse a un leproso cuando era la persona que más se le alejaban, porque era condenada y discriminada. Un reino establecido para amar a las familias, para compadecerse de una niña muerta y resucitarla. Un reino donde establecía un poder y autoridad, donde vino un centurión y dijo, mi siervo está enfermo, pero ¿qué le dijo? Di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús resaltó la fe de este hombre. Y cuando llegó este centurión a su casa, más o menos dijo, miren, se sanó, ya no está más, fue. Y él recordó que fue a la hora cuando Jesús abrió sus labios y dijo la palabra. Ese reino con poder, con autoridad, con amor y compasión de ver una multitud con hambre, que no tenían que comer, sin embargo estaban a sus pies escuchando la palabra del Señor. Y les dijo a los discípulos, y bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Vos cuánto tenés? Yo tengo 300 pesos en mercado y para colmo, mañana me debitan el crédito que saqué. Así que ya no tengo más. Y vos, y ya ni 10 pesos, porque los de 10 pesos se empezaron a tocar los bolsillos, no había nada. Pero él entendió que la provisión venía de su Padre. Levantó ese pan, lo bendijo y comieron toda la multitud, toda esa gente, y sobraron 12 cestas llenas. Ese era el reino de multiplicación. Amén. Un reino que bendecía, que quizás con sus palabras muchos no lo entendían porque hablaba en parábolas.
que era un ejemplo de la vida cotidiana. Para muchos traía luz, pero para otros no revelaba nada estas parábolas. Sin embargo, la palabra del Señor y el reino del Señor se extendía. El libro de Isaías, capítulo 55, versículo 10, por favor. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Sigamos, por favor. Lo mismo sucede ¿con qué? Con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Fíjense, aún esta profecía del profeta Isaías dice que produce semilla esa palabra, que no va a volver vacía y que hará lo que Él quiera esa palabra y será prosperado. La palabra del Señor tiene poder. ¿Cuánta palabra del Señor hemos recibido nosotros y hemos sido transformados? Como dice su palabra, quizás hemos estado velados nuestros ojos espirituales, pero cuando conocimos la palabra del Señor, cuando por medio de Jesucristo se predica la palabra del Señor desde este lado de donde usted escuchó la palabra del Señor, amén, produjo fruto, no volvió vacía y trajo prosperidad. Amén. Crecimos en la palabra del Señor. Ya no somos los mismos. Hay palabra del Señor del cual nos tiene que hacer crecer de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Es tremendo lo que Dios hace cuando suelta palabra, cuando hay palabra de Dios en nuestras bocas, cuando hay palabra del Señor en nuestros oídos, en nuestro corazón. Jesús hablaba las palabras del Padre. Y esta es la marca definitiva del creyente, ser oidores de su palabra, pero también ¿qué? Hacedores. Esta es la marca del creyente. El verdadero creyente cree la palabra, ama la palabra, vive la palabra, testifica de la palabra, abre sus labios para declarar que hay palabra de Dios en su vida. Esa es la marca del verdadero creyente, que escucha a su buen pastor y le sigue. Pero cuando vienen otras voces, no las escucha, no los sigue. Amén. De estas ovejas estamos aquí, amén. Pedimos al Señor que nos ayude a escuchar su palabra, la marca que nos deja la palabra del Señor a nosotros. Dios le dará al oidor diligente una proporción más grande. Es que ya lo que hemos recibido ahora ya es como una leche. ¿Vieron que dice la palabra del Señor? Pero necesitamos ¿qué? Alimento sólido. Me acompaña el libro de Marcos, capítulo 4. Ahí lo buscamos. 4, 21. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os serás medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís, porque el que tiene se le dará, y el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. El mayor conocimiento a nuestra vida producirá más gloria, añadirá más verdades a nuestras vidas, añadirá más medida de fe, añadirá a nuestra vida más medida de conocimiento, porque mientras más amamos al Señor, más nos apasiona su palabra, mayor amor, mayor confianza, más le conocemos a Él y entendemos que esa palabra de verdad, como dice el que tiene oídos, con esa medida, esa es la que va a ser medida.
¿Qué medida tendremos? Amén. ¿Cuál será la medida de la palabra de Jesús en cada una de nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón? Te quiero decir, si hay una medida, no es una medida para estancarnos. No hay un techo, no hay una medida que yo llegué hasta acá, ya no quiero escuchar más palabras de Dios. Esa es mentira del diablo. El diablo va a querer venir a traerte distracción y decirte, ¿para qué sirve? No sirve de nada, no sirve. No, mientras más, a medida que escuches la palabra del Señor, como es tan certero y parece una verdad a voces abiertas, es decir, el que tenga oídos oiga. Pero ¿qué nos está diciendo? Más vale que con los oídos vamos a ver. No, habla de verdad espiritual, de ser revelada cosas ocultas, que quizás los hombres naturales no lo entiendan, pero los que vivimos por fe, los que hemos crecido en el Señor, los que entendemos que hay verdades del Señor, creemos que vamos a ir aumentando, que no nos quedamos con lo que hemos oído, sino que queremos más. Queremos más de su palabra, queremos más revelación, más confianza. Amén. Y esto nos ama y nos ayuda a amar y a tener más santidad, amar al que dijo esas palabras, aferrarnos más a Él, imitarle más a Él, hablar como Él. ¿Qué le pasó a Pedro estando ya en los momentos de crucifixión de Jesús? O ahí casi por crucificar, estaba ahí un poco asustado porque se había profetizado, se había cumplido lo que le habían dicho. Pero si vos hablás como Jesús, como los de ellos, eso hace el ser oidores, el entender. ¿No le ha pasado ir a otro lugar? Quizás Córdoba, Chile, no sé, que son, o San Luis nomás, y ya viene con un acentito, ¿sí? Dice, pero si estuvo 2 días y ya viene re aporteñado. Bueno, a veces porque tenemos un oído, ¿no? Que se nos pegan las palabras, o no sé. Imagínense nuestro lenguaje de fe. Nuestro lenguaje cristiano nos tiene que caracterizar, nos tiene que destacar. Seguramente las personas, usted a veces no ha escuchado notas o entrevistas de diferentes situaciones que pasan, y uno dice, esta persona habla diferente, ¿sí? Para mí que es cristiano, decimos. Y ya cuando ya menciona un poco la palabra del Señor, o pone a Dios primero, o habla, dice, sí, la verdad que sí, era cristiano. Nos destaca porque lo que estamos oyendo es lo que tenemos que hablar. Es lo que tiene que brotar de nosotros, de esa fuente de agua viva, es la que debe fluir en nosotros. Le pasó a la mujer samaritana, escuchó de Jesús muy poco quizás con su lenguaje, pero ella dijo, ahí está el que me dijo toda mi vida. Y los trajo a los pies de Jesús. Porque cuando oímos la palabra del Señor, al oidor diligente, Dios da una porción mayor. ¿Cuántos la quieren recibir? Amén. Yo quiero recibir una porción mayor de su palabra, de su revelación, de lo que Jesús dijo, de esas palabras que se hacen en mi carne. Y no solamente quedan en un libro que cierro o estudio, sino que las vivo, las menciono y son para mí importantes. No será nada proporcional lo que nos va a dar, sino que va a ser mayor su conocimiento en nosotros, la bendición. Dios recompensará lo que estás haciendo, tu esfuerzo de escuchar. Dígame si a veces no es un esfuerzo cuando venimos medio bloqueada la mente. ¿Sí? ¿Les ha pasado que ha venido cansado, que ha venido con muchos problemas, que uno dice ya, no me hablé porque no soporto un grito más, una charla más, para ese esforzado que ha venido esta noche, Dios dice, hay más palabra de Dios para tu vida. Seguí adelante, te animo, Dios quiere que sigamos escuchando su palabra. El diablo quiere cerrar nuestros oídos, quiere poner bloqueos en nuestra mente, pero encomendate en el nombre de Jesús que esa palabra entre, que dé buen fruto, para que podamos reproducirla y darle gloria a nuestro Dios. Amén. Lamentablemente, muchos de los oidores quedan siendo oidores nomás. Por algo la Biblia lo dice.
Pero aquí hay oidores que van a ser hacedores de la palabra del Señor, que van a cumplir con el mandato y con la promesa del Señor, porque esa palabra no volverá vacía, sino que prosperará en cada una de nuestras vidas. Va a prosperar, va a producir frutos. Una de las terceras palabras que menciona de las tantas, pero con mayor frecuencia, es una palabra con 2 letritas y es fe. ¿Sí? Habla de la fe como un grano de mostaza, totalmente desproporcionado de lo que es su árbol, pero dice que crece y que puede producir esa fe en nuestras vidas, decirle a una montaña que se mueva para un lado y se va a mover. La fe en nosotros lo produce el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Si es algo que el Señor dijo, que tuvieran fe en Él, que creyeran en Él, que todo aquel que creyera en Jesucristo, amén, iba a ser salvo. Los oidores de la palabra del Señor, pero los hacedores que con fe accionan confianza en aquel que murió por nosotros, en aquel que hizo una obra redentora gloriosa, somos los que estamos en este lugar. Los que día a día nos animamos, los que día a día resistimos cualquier voz que nos aturde y escuchamos la voz de nuestro pastor. Porque Él es nuestro pastor y nada nos hace faltar. Esa voz de Jesús que dijo al viento y a la tempestad, calla y enmudece. ¡Wow! Y a veces por ahí nos hacemos la idea de un Jesús, como sale a veces muy respetuoso, que lo debe haber sido, ¿no? No digo que era irrespetuoso, pero muy educado. Pero yo creo que en ese momento dijo, calla y enmudece. Debe haber gritado y con autoridad, igual que a los demonios que se le presentaban, sal de esa persona. O a Lázaro, ven, desátenlo, ven afuera, corran la piedra, y resucitó. Amén. Con autoridad. Con fe hablaba Jesús, y esa misma autoridad de las palabras de Jesús están hoy aquí, querido hermano. No ha muerto, no ha caducado, no ha vencido. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. La palabra del Señor es viva, es eficaz, está presente y quiere que aumente nuestra fe para seguir adelante. Quiere que podamos ponerla por práctica, por obra. Por la fe ha sido sanados. ¿Cuántos en milagros? Por creer en Jesucristo, por creer en esa palabra. Miren, hasta una suegra sanó el Señor Jesús. La suegra de Pedro. Dice que ya estaba a muerte. Una fiebre tenía ya que la estaba matando. Sin embargo, esa fe, esa palabra de Dios fue ahí, oró el Señor Jesús y la libró de la muerte. Y me gusta porque el pasaje dice, y al instante empezó a servir. ¿Vieron cuando uno tiene varios días de fiebre? ¿Cómo le queda el cuerpo? Oh, como una paliza, ¿no? Uno no se puede levantar, dice, me duele desde acá hasta acá abajo. Sin embargo, fíjense el poder y la fe y la autoridad de la palabra de Dios, de Jesús expresada, donde sanó a la suegra de Pedro y inmediatamente dice que estaba sirviendo. Gloria a Dios. Ese poder transformador con solo decir una palabra. Le hablaba a las tempestades, le hablaba a los endemoniados, sanaba con palabras a los leprosos, a los ciegos, a los enfermos. Les decía, ¿qué quiere que te haga? Parecía también algo redundante, pero sin embargo había palabra de autoridad y de sabiduría cada vez que él mencionaba, cada vez que hablaba su palabra, cada vez que abría sus labios. Hablaba con autoridad y mencionaba el Espíritu del Señor, algo que dijo Isaías, está sobre mí por cuanto me ha ungido. Amén.
para hablar buenas nuevas, para anunciar el año agradable del Señor, para traer libertad a los oprimidos, sanidad al que está enfermo. Hay palabra de Dios, hay palabra de Jesús, hay autoridad, hay fe para el que cree en esa palabra. Inmediatamente el Señor puede traer sanidad en este momento, puede traer prosperidad, puede deshacer toda obra del enemigo en el nombre de Jesús, porque en su nombre y en su autoridad se cumple su palabra, se cumple su promesa. Aleluya. El Señor ejercía autoridad en el corazón de hombres y de mujeres. Un pequeño grupo de discípulos, quizás atemorizados por la situación que ya no lo iban a tener más, pudieron expandirse y ya de 12, 120, 100, 120, después 2000, 3000 y hasta ahora, gloria al Señor, podemos entender que la palabra del Señor sigue corriendo, corriendo, corriendo. Hay multitudes que vienen ante los pies del Señor, gracias a Dios, porque hay labios que se abren y se siguen predicando la palabra del Señor. No se ha cerrado. Y aún aunque no se prediquen en nuestros labios, las piedras van a hablar. Porque son, dice su palabra, hermosos los pies de los que anuncian la paz. Tenemos que tener esos pies hermosos de ser anunciadores de buenas nuevas, de buenas noticias. Me gustaría que me acompañen al libro de Lucas, capítulo 24. Desde el versículo 13, y aquí 2 de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Les voy a decir que había acontecido, había resucitado Jesús. Y de repente se les presenta un forastero al cual ellos no lo conocían. Les voy a adelantar la historia. No lo conocían e iba con él y dice, ¿de qué están hablando? ¿Cómo de qué estábamos hablando? ¿No te has enterado que ese Jesús que vino a predicarnos, murió en la cruz del Calvario, que estuvo, dicen que ha resucitado? Pero ellos iban medios tristes, caminando hacia ese lugar. Y Jesús con todo el amor les hablaba y dice que esa palabra y esa obra estaba en ellos. El versículo 19, entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue ahora un profeta poderoso en obras, ¿y en qué? Y en palabra delante de Dios y todo el pueblo. Las obras del Señor estaban poderosas, las obras de Jesucristo, pero también se destacaban sus palabras, sus dichos, sus elocuentes sermones, todo lo que Él hacía. Sin embargo, el versículo 30 dice, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Y el versículo 31 dice, entonces les fueron abiertos, ¿qué? Los ojos, y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras que nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Gloria a Dios. Se les presentó el mismo Jesús. El mismo Jesús que había estado con ellos. Dice que sus ojos no fueron velados en ese momento, que no entendieron quién era. Pero cuando hizo ese acto de partir el pan, de compartir esa santa cena que se instituyó, dice que sus ojos fueron abiertos y hubo algo que resonó en sus vidas y en su corazón y en sus oídos. Había palabra que ardía en ellos. Recordaban esa palabra que un día los introdujo en el camino, que un día les dio esperanza, que un día les mostró la sanidad, que un día les mostró el camino para seguir adelante como familia, que un día les abrió puertas donde no habían, que un día cambió ese lenguaje, que un día les perdonó,
perdonó y enseñó a perdonar. Esas palabras ardían en ese corazón. Mi querido hermano, ¿sientes todavía esa pasión por la palabra que un día te trajo a este lugar? ¿Sigues siendo apasionado por el estudio de la palabra? ¿Sigues siendo apasionado por crecer en esas palabras que marcan la vida de cada creyente? ¿Hay esa pasión en tu vida en escucharle aún? Y si no es así, pedile ayuda a Dios. Porque el diablo va a querer apartarte, va a querer sacar esas palabras que un día te cautivaron, que un día te trajeron, que te amarraron a este lugar. Nunca se aparte de tu boca el libro de la ley, sino que medites en él de día y de noche, para que seas prosperado en todos tus caminos y todo lo que emprendas te saldrá bien. Si aún falta esa pasión, si aún no está ardiendo ese corazón, pero recuerdas esa palabra que te trajo ante este camino glorioso, no arde nuestro corazón al recordar esa promesa, al recordar ese milagro, al recordar ese acercamiento con el Padre nuestro, al recordar ese reino establecido de soberanía, de voluntad sujeta a Él, no de hacer lo que yo quiero, sino lo que el Padre me dice. No arde nuestro corazón al recordar esa fe, esa porción de fe que puso un día en cada familia que se levantó y que te dijo: acepta al Señor en tu corazón, y dijiste sí. Y ya no quiero pecar más. Si hay algo que está fallando y no está ardiendo tu corazón al escuchar tu palabra, pongámonos a cuenta. Te quiero decir que el mismo Dios de perdón, de restauración, es el que limpia nuestras vidas. Jesús mismo en la cruz del Calvario dijo: consumado es, hecho es. La obra ya está. No tenemos que hacer más esfuerzo, hermanos. Vengamos ante Él. Acerquémonos ante ese trono de gracia para el oportuno socorro. Si ha dejado de arder y de avivar ese fuego del don de Dios en tu vida, ponete a cuenta con el Señor. Ponete a cuenta con el Señor. Si ya te da lo mismo escuchar palabra, leerla, no leerla, si se ha hecho un hábito, una costumbre, pero no trae pasión, esa pasión de estudiar más, de tener más porción, de tener más de lo que Dios quiere. Señor, perdóname. Señor, hay tantas cosas en mi mente que me están alejando de un verdadero propósito. Señor, perdóname si ya no te sirvo con las mismas ganas, si ya no cumplo tu palabra, si ya no siento ese amor por predicar tu palabra, si siempre hay excusas y hay distracción. En el nombre de Jesús yo echo fuera a todo hombre fuerte que está atando mentes, familias. Lo echo fuera en el nombre de Jesucristo de Nazaret y decimos: escrito está, escrito está. Hay autoridad en la palabra del Señor. Confesamos que somos tus hijos, confesamos que hay poder en la palabra del Señor, confesamos que somos hijos de libertad, que somos hijos de luz y que a mayor medida de lo que escuchamos vamos a ser predicadores de tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aquí estamos, Señor. Aquí está nuestra vida, Señor. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Así participas de todas nuestras reuniones. Si querés recibir nuestros devocionales diarios, escribinos a Bendito WhatsApp. Te recordamos que contás con las cuentas de Fundación El Camino y Mercado Pago para cumplir con tus compromisos con el Señor. Seguinos en las redes sociales, en Instagram como @shd.ministries y en Facebook como Ministerio El Camino hacia Dios. Ministerio El Camino hacia Dios te espera nuevamente en sus próximos servicios. Dios te bendiga.